La sangre. Experimente el poder que tiene para transformarnos. Benny Hinn. 1. Poder y promesa. El hecho de haber crecido en Israel me ha dado un profundo aprecio y respeto por el pueblo judío. Debido a su historia, tiene un vínculo emocional a su tierra que va más allá de toda descripción. Incontables judíos también continúan con las prácticas del Antiguo Testamento, incluso hasta el día de hoy. Mi familia, sin embargo, no era judía. Mi madre Clemencia era descendiente de armenios. Y mi padre, Constandi, provenía de una familia que había emigrado de Grecia a Egipto y luego a Palestina. Un añadido a mi infancia multicultural. Me bautizaron en la iglesia ortodoxa griega, hablaba francés en la escuela, árabe en nuestro hogar y hebreo fuera de casa. Inmediatamente después de la Guerra de los 6 días, en 1967, mi padre reunió a nuestra familia de 8 hijos y anunció que nos iríamos a otro país. Al año siguiente llegamos a Toronto, Canadá, apenas con unas pocas posesiones terrenales. Yo tenía 16 años. Entonces, en 1972, mi vida fue transformada totalmente por un encuentro con Cristo en una reunión matutina de oración conducida por estudiantes en la escuela a la que asistía. En casa, después de la escuela, abrí las páginas de una enorme Biblia negra que no había sido usada por años. Después de leer de corrido los evangelios a lo largo de varias horas, terminé diciendo en voz alta: Jesús, ven a mi corazón. Le doy gracias a Dios porque Él lo hizo. Esa semana fui con mis recientes amigos cristianos a su iglesia. Una multitud de creyentes se reunía cada jueves en la Catedral de San Pablo, una iglesia anglicana en el centro de Toronto. Nunca había oído a nadie hablar tan abiertamente respecto a la sangre de Cristo. Ellos cantaban: «Oh, la sangre de Jesús». Luego oraban: «Señor, cúbrenos con tu sangre». Si usted ha leído mi libro Buenos días, Espíritu Santo, sabe lo que ocurrió cuando tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo justo antes de la Navidad de 1973. Transformó totalmente mi vida. Y desde aquel momento la Biblia tomó una dimensión completamente nueva. Día tras día me absorbió la Escritura y el Espíritu Santo se convirtió en mi amigo y guía. Cuando empecé a aprender desde el pecado original hasta la cena de bodas del Cordero, era como una esponja sedienta. Y cuando algo no comprendía, le pedía al Espíritu Santo que me lo revelara. Allí fue cuando me di cuenta de que la relación de Dios al hombre es sostenida por un pacto de sangre. Días de descubrimiento. Durante esos emocionantes días de creyente joven, asistía los domingos a una iglesia que estaba pastoreada por Maxwell White, un sobresaliente maestro de la palabra de Dios. El pastor White fue el ministro que me bautizó en agua y se convirtió en mi mentor espiritual. Uno de los temas constantes del pastor White era la sangre de Cristo, recuentos que hacía del derramamiento del Espíritu Santo. A principios de siglo, nunca se borrarán de mi memoria. Contó la historia del poderoso movimiento del Espíritu Santo que vino sobre Kilsyth, Escocia, en 1908. El pastor White dijo
que la visitación vino espontáneamente como resultado del reconocimiento del poder de la sangre de Jesús. Explicó: un hermano llamado John Reed, sentado en medio de un grupo de oración, de repente levantó sus manos y dijo: la sangre de Jesús. De inmediato, el Espíritu Santo descendió sobre la reunión y todos los que estaban en la habitación empezaron a recibir la experiencia pentecostal. El avivamiento se esparció por toda Inglaterra. En su libro The Power of the Blood, el poder de la sangre, el pastor White relata su vida en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrimos muchas incursiones aéreas, durante las cuales las bombas caían por todas partes, pero fuimos capaces de acostarnos con nuestros hijos y dormir a pesar de todo eso. La protección de la sangre de Jesús era tan real que parecía como que estuviésemos durmiendo en un sólido refugio. De hecho, solíamos referirnos a la sangre como el mejor refugio del mundo contra incursiones aéreas. El pastor White dijo que cada noche, antes de retirarse a dormir, le pedían a Dios que los cubriese a ellos, a su casa y a sus hijos con la sangre. Una noche cayeron 13 bombas a menos de 1 kilómetro de su hogar. Aparte de daños menores que sufrió la casa, todos estuvieron a salvo. Recuerdo que decía vez tras vez a nuestra congregación: nunca he sabido que haya fallado la súplica activa y audible por la sangre. Debido a su ministerio, interés por el poder de la sangre de Cristo creció y se multiplicó. Y empecé a estudiarlo por mí mismo para ver lo que la palabra realmente decía. Él dio su vida. Muchos años más tarde, después de que llegué a ser pastor del Centro Cristiano de Orlando, Florida, Dios me dio una comprensión del pacto de sangre que cambiaría por completo mi vida y ministerio. Un sábado por la tarde me había quedado en casa para estudiar las Escrituras respecto al pacto de sangre para poder enseñarlo a mi congregación. Estaba sentado afuera, en el traspatio, orando y estudiando. Señor, dame un entendimiento de la sangre, le pedí. En el instante en que lo dije, sentí la presencia del Señor y empecé a llorar. Ese día la sangre de Cristo cobró para mí un significado completamente nuevo. El Espíritu Santo empezó a mostrarme que la sangre de Jesús representa su vida. Me di cuenta más que nunca que cuando Cristo vertió su sangre en el Albano, nos dio su propia vida. Y cuando le pedimos que nos lave y nos cubra con su sangre, experimentamos su poder que da vida. A través de mi ministerio he visto que los cristianos tienen un conocimiento limitado de la redención. Como resultado, no han experimentado la libertad que Dios tiene para sus vidas. Por ejemplo, muchos creyentes me dicen que Satanás continúa oprimiéndolos. Les cae como sorpresa cuando les digo que yo no he experimentado ninguna opresión satánica desde que empecé a pedirle a Dios que me cubriera con la sangre. Antes de ello, en ocasiones me deprimía y sentía que mi mente quedaba bloqueada. Algunas veces cuando oraba, sentía una horrible opresión que venía sobre mí. Tenía pesadillas y en algunas ocasiones sentía que había algo que literalmente me asfixiaba. Pero cuando Dios me dio esa enorme comprensión de la sangre y empecé a pedir mediante la oración que la sangre me cubriera, esa cosa fue quebrada por completo. Han pasado años desde la última vez que tuve esa clase de ataques.
Hay poder en la sangre de Jesús. No hay duda al respecto. Sin embargo, la sangre no tiene poder mágico en sí misma. Su poder procede del Señor Jesús y Él es quien actuará en su favor cuando usted se aplica su sangre por medio de la oración. Aplicamos la sangre de Jesús por medio de la oración y la fe. Pero es el Señor quien nos cubre, nosotros no. ¿Por qué he escrito este libro? Para abrir sus ojos a la importancia que Dios coloca sobre el tema del pacto de sangre, para demostrar el poder de la sangre de Jesús, para mostrarle cómo usted y yo podemos venir a la presencia de Dios mediante la sangre de su Hijo, para ayudarle a comprender la gran gracia que Dios derrama sobre nosotros debido a la sangre de Jesús, para guiarle a una libertad más grande en Cristo de lo que usted jamás ha experimentado. Este es un libro que quiero que lea con su Biblia abierta. Si Dios pone tanto énfasis en la sangre, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un mensaje para usted en su palabra. El cuadro completo. Cuando le pedí al Espíritu Santo que me diera una comprensión del pacto de sangre, tenía docenas de preguntas, pero Él me dio las respuestas a partir de la palabra y quiero compartirlas con usted. ¿Qué quieren decir las Escrituras en Hebreos 12, versículo 24, cuando dice que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? ¿Por qué se rociaba 7 veces con sangre al leproso? Levítico 14, versículo 7. ¿Cómo puede aplicarse la sangre de Jesús a nuestras vidas hoy? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios a la sangre de su Hijo? ¿Cómo puede la sangre de Cristo proveer protección para su casa y familia? ¿Qué enseñan las Escrituras respecto a la sangre de la cruz y al ungimiento? ¿Qué quiere decir Hebreos 9, versículo 12, cuando dice: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención? ¿Cómo podemos usar la sangre de Jesús para derrotar al enemigo en nuestras vidas? Es mi oración que al continuar leyendo y comprendiendo sobre el pacto de sangre, usted experimente la maravillosa presencia de Dios.